Y desde ese punto de vista Pablo enseña a Timoteo que hay unas características en los hombres de Dios que debemos cumplir todos los hombres de Dios. Menos que eso, no podemos menos o conformarnos con menos de esas características. Y en primera de Timoteo capítulo 3, él dijo lo siguiente, en el versículo 1, dijo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, si alguno quiere ser pastor, si alguno quiere servir al Señor, buena obra desea. Pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe guardar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sé qué, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y hasta ahí vimos la vez anterior. Entonces, dentro bueno, todos estos requisitos, nosotros vimos algunos pecados específicos, pero específicamente hoy estamos viendo los requisitos de los pastores. Y en primer lugar mencionamos acerca del requisito de ser irreprensible, que no esté sujeto a reprensión, que tenga una característica moral, financiera y de costumbres, y menciona lo relacionado con ser marido de una sola mujer. Entonces, el pastor debe ser un ejemplo en irreprensibilidad, no puede estar sujeto, no puede ser el más endeudado, no puede ser el que tenga una novia en cada barrio, no puede ser el borracho de la iglesia. No puede ser. Entonces, hay una característica, irreprensibilidad, agrupa a todas las demás que vamos a ver ahora. Y esto es muy importante. Usted escucha en las noticias, ¿cierto? ¿Verdad? Casos de pastores que han caído, pastores que son una vergüenza pública, pastores que cometen pecados muy fuertes. Pero uno de los errores que podemos hacer es asignar un caso particular a la generalidad de los pastores. Esto no lo debemos hacer. Usted no puede decir todos los pastores son, porque eso sería equivalente a que si usted conoce un médico que esté en la cárcel, puede haber un médico en la cárcel, pero uno no por eso dice todos los médicos son ladrones. Eso sería una exageración, y eso sería generalizar algo que uno u otro pueden tener, pero no necesariamente todos los pastores, todos los médicos, todos los abogados. Aunque hay un dicho que dice que todos los abogados son ladrones, ¿no? Pero ¿cómo se sentirán los abogados que son honestos ante ese lema? Muy mal. Entonces usted no puede asignar una característica puntual, específica de alguien a todos los demás. Si hay un maestro que es descuidado, que es vago, usted no puede decir todos los profesores son vagos, porque uno no puede decir eso. ¿Cierto, Mili? ¿Cómo te sentirías tú si te dicen todos los profesores son vagos? Mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sentimos los pastores cuando dicen que todos los pastores son ladrones. No, no todos los pastores. Todos los pastores son abusivos, todos los pastores abusan de la congregación. No está bien hacerlo, no está bien, porque usted está generalizando algo que es particular. Entonces, ¿qué podemos decir, hermano? Algunos pastores tienen esa conducta, pero no por eso vamos a decir que todos los pastores. Ahora, ¿un cristiano puede estar en la cárcel? Sí, pero no por eso decimos la cárcel está llena de cristianos. ¿De qué está llena las cárceles? De católicos. Uno podría decir, todas las cárceles están llenas de católicos, ¿cierto? Valdría el 99% de los católicos o de la gente que está en la cárcel son católicos. Entonces, ¿todos los católicos son malos? No necesariamente. Entonces, no se escandalice. La Biblia dice que vendría un tiempo cuando personas estarían así. Nota que lo enseñamos antes, ¿verdad? Lo enseñamos en el capítulo 1, el versículo 9, que la ley fue dada no para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, etcétera. Entonces, mi hermano, nunca generalice acerca de un caso puntual. Un pastor que cayó, un pastor, vimos el caso de un pastor, ¿cómo fue? Lo del séptimo día. Un pastor que le dijo a la congregación, solo algunos, que le dieron una plata y él se las multiplicaba, como una pirámide, ¿verdad? Y eso fue un pastor de Asambleas de Dios. Pero mal haría uno ir a decir que todos los pastores de Asambleas de Dios se financian con pirámides. Eso usted no lo puede decir.
Yo conozco los pastores de Asambleas de Dios, son gente muy linda. Muchos de ellos sirven al Señor honestamente y no tienen ese tipo de comportamiento en la congregación. Además, Asambleas de Dios no avaló ese problema de los pastores. Nunca los autorizó a recaudar plata a título de préstamo de inversión de parte de la iglesia. Entonces, ojo con eso, tengan mucho cuidado. Por eso hay que buscar las siguientes características de un ministro de Dios. Número 1, que sea irreprensible. Número 2, que sea marido de una sola mujer. Esto es muy importante. Si va a ministrar matrimonios y parejas, pues debe ser un hombre marido de una sola mujer. Si usted escucha, no es que el pastor tiene novias, no es que el pastor sale con otras que no son su esposa. Pasó el caso, ¿no? Allá en una ciudad donde mucha gente de la iglesia se enteró que las niñas, las jovencitas de los ministerios, algunas salían con el pastor o el pastor les pedía que salieran con él. Y cuando la esposa se enteró, antes las regañó y les dijo: abogados ustedes si no salen con él. Entonces, ese tipo de cosas se pueden presentar en una congregación que no tiene buenos valores morales, buenos valores cristianos, buenos valores bíblicos. Pero es muy importante que sea marido de una sola mujer. Sobrio. Ahora, dijimos que estas características usted las va a ver repetirse 2 veces, desde el 1 hasta el 7 en el capítulo 3, y luego las encuentra nuevamente del 8 al 13 en el capítulo 3, pero esta vez relacionadas con los diáconos. Pero si usted hace un paralelo con estas dos, cuando habla de la palabra obispo, habla de los pastores o de los superintendentes o aquellos que vigilan el rebaño, pero cuando habla de los diáconos, usted los encuentra nuevamente, y esta vez los diáconos son servidores del Señor en la iglesia. O sea que es aplicable no solamente para el pastor, sino también para los líderes. Si usted está aspirando a ser un líder, tome nota de estas características. Sobrio en cuanto al equilibrio, que tiene equilibrio con las personas, equilibrio en su relación y su trato con los demás. No puede tener preferido, no puede tener una rosca, no puede ser de roscas el pastor o el líder. Usted no, hay que romper con ese concepto de la rosca. Si usted es un líder responsable y es equilibrado, es sobrio, entonces usted no va a tener preferidos. Toda la iglesia merece la misma atención, toda la iglesia merece el cuidado, toda la iglesia merece oración, toda la iglesia merece ser escuchada. El pastor que le da cita solamente a los preferidos y a los demás no les da cita, no es un buen pastor. Si a usted le van a hay iglesias, hermano, en Bogotá, y le puedo mencionar con nombre propio, que miran la lista de los diezmadores. Si no está en la lista de los diezmadores, no le dan consejería. Iglesias grandes y muy nombradas. Oh, miremos, usted es un diezmador, no, entonces no puede tener consejería, sino hasta que sea un diezmador. Entonces ahí sí clasificará para tener consejería. Mientras tanto, no. Y son iglesias que usted puede ir perfectamente y dice: esto es sana doctrina. Ahora, ¿por qué han llegado las iglesias a eso? Pregúntese un momento. Pregúntese un momento por qué. Porque también ha habido abuso de parte de la gente de la iglesia. Cuando las personas de la iglesia son demandantes, asfixian a los pastores, piden citas y citas y consejerías para lo mismo, los pastores pueden decir: un momento, si yo me comprometo con usted, usted comprométase conmigo. ¿Qué es importante de esto, hermano? Quiero que anote esta parte. Usted pide que la casa tenga un padre espiritual que se comporte como tal, y me parece que es genuino. ¿Cuántos quieren que el pastor sea un padre espiritual en la casa? Entonces, ¿qué hace un padre? Responde, vela por la buena doctrina, excelente doctrina, da cobertura, da protección. Ya dijimos eso. Pero ahora usted se ha preguntado, si el pastor es un padre espiritual, ¿qué debe ser la iglesia? ¿Qué deberían ser ellos? Si él es un padre, luego la iglesia, ¿qué es? Hijos. ¿Y cómo se comporta un hijo? Imagínese que usted tuviera un hijo que le dijera: papá, yo esta semana me quedo en la casa, pero la otra no cuente conmigo. ¿Qué pensaría usted? ¿Le gustaría tener un hijo así? O que le diga: papá, yo sé que aquí tiene usted normas, ¿verdad? Pero yo traje hoy a mis amigos y voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué pensaría usted de un hijo así? Entonces, exigimos el manual para ser buenos pastores que sean padres espirituales, pero también debe haber un manual para ser un buen, ¿qué? Hijo espiritual. Dígame características que debe tener un buen hijo espiritual. John, ¿qué te ocurre? Obediencia. Steffi, confianza. Mile, ser respetuoso. El hijo espiritual. Willy, ser cumplido.
argenitas. Ser responsable, Cecita. Irreprensible. Joaquincito. Fiel. ¿Quién más? Nelsito. Que de honra. Claro, un hijo que no honra a su papá está grave, si no sabe tratarlo con prudencia y respeto. Juangui. Bueno, más que sumiso, obediente, ¿no? Porque a veces hay hijos que no son tan sumisos, pero no por eso dejan de ser hijos. A veces contestan mal, pero que sean obedientes. Anita. Escucharon, muy bien. Entonces, usted, Dieguito, ¿qué piensa? Un buen hijo. Que sea santo. Que cumpla la palabra de Dios, ¿no? Que esté en el pacto. Entonces, mi hermano, aquí tengo algunas características de un buen hijo también. ¿Quiere usted anotarlas? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer. En este caso, novio o novia de un solo hombre. Qué chévere esto, ¿no? Novio o novia de un solo hombre. Uno. Cuando nosotros supimos esta verdad, y me refiero a cuando yo era muchacho, y yo cuento esta historia, sí, yo le estaba, como dicen los jóvenes, le estaba tirando los perros a Mandita, ¿no? Y entonces yo estaba así, tal, y esto, y que lo otro, y que cuando salimos y tal. Y entonces una vez salimos, pero yo ya venía orando por ella, y ella venía también orando. Cuando estuvimos juntos en el parque de Normandía, yo recuerdo que yo no le dije, ¿quieres ser mi novia? Eso no fue lo que yo le pregunté. Porque tanto ella como yo sabíamos de este principio espiritual. Un solo marido, una sola mujer. Y entonces yo no sabía cómo decirle y buscaba las palabras adecuadas, no pude. Entonces le dije, oye, ¿tú quisieras casarte conmigo? ¿Cierto, amor? Y ella me miró así, no lo pensó 2 segundos, no se sabía si yo estaba más loco o ella, que dijo que sí, pero a los 2 minutos me dijo, sí, yo quisiera casarme contigo. 19, 20, 21 años. ¿Tú tenías cuántos? ¿20? Y yo tendría 22. Yo tenía 22. Y yo no le dije, ¿quieres ser mi novia? Voy a explicar por qué. El entendimiento, hermano, es que cuando yo le dije esto, yo estaba seguro en mi corazón que ella era una mujer de Dios para mí. Entonces yo no tenía que estar echándole cuento a una y a la otra, o probando a ver con una y con la otra, para ver si se me daba, y por ahí me sonaba la flauta a ver si era. No. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios ora por la persona que va a ser su esposa o su esposo, y cuando está seguro, emprende un camino y una ruta hacia una amistad llena de propósito de Dios, hacia una relación de confianza con miras a un noviazgo y un compromiso. Yo sabía que ahí íbamos a empezar una ruta. No era que me fuera a casar al día siguiente con ella, pero la intención sí era esa. Noten como le dije. Le dije, ¿quieres casarte conmigo? Porque yo como le iba a decir, oye, es que quiero ser tu amigo especial. No sonaba. Yo, un hombre de Dios con entendimiento, con sabiduría del Señor, y ella, una mujer de Dios, no iba a sonar bien. Pero cuando yo le dije eso, ella me entendió, porque nosotros teníamos la doctrina de jóvenes en la iglesia, que nosotros no debíamos estar con muchas novias o con muchos novios, sino con una sola y con uno solo. Y si no es la persona con la que te vas a casar, ¿para qué emprendes un juego de una relación amorosa o afectuosa si sabes que no vas a terminar en nada con él o con ella? Entonces nota esto, nosotros jugábamos, ¿cierto? Antes de conocer al Señor jugábamos con los sentimientos, con las emociones de las personas. Hoy con los jóvenes me toca así, escúcheme, me toca decir, ¿tú qué eres de ella? Entonces me empieza a decir, no, pues somos novios. Y yo, pues, bueno, es que tú y yo entendemos palabras diferentes. Hay amigos especiales, amigos con derechos, amigobios, tinieblos, ¿qué? ¿Cómo es que le dice? El parche, bueno, una cantidad de... Entonces cada una de esas cosas significa algo totalmente diferente. Arrocito en bajo. Entonces uno no sabe realmente. Una sola palabra no define claramente lo que es. Una sola palabra no define claramente lo que puede llegar a ser una relación. Un goce, he escuchado a algunos, no es un goce. ¿Qué es un goce? ¿Y eso de dónde salió? No, un goce es un goce. Ya una tarde nos fuimos ya, pero no más. No, note que es algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces quiero desprenderme de esto. Si usted quiere cumplir esta norma, marido de una sola mujer, empiece por ser novio de una sola novia.
A menos de que sea novio de una sola novia, nunca va a ser marido de una sola mujer. ¿Sí o no? Ese es el concepto. Porque si usted desde ahora no amarra eso y no pone esa base, ese fundamento en su vida, después va a ser demasiado tarde. Entonces, note esto, nosotros cristianos no jugamos con los sentimientos de las personas, no jugamos a ser novios, no jugamos a experimentar a ver cómo nos va. Ahora, cuando yo le dije eso a ella, yo sabía que yo tenía que tener empleo y trabajo, porque una cosa conlleva a la otra. Si usted dice, ¿quieres casarte conmigo? Lo que está diciendo es, emprendamos una ruta, pero yo voy a responder por ti tarde o temprano, ¿sí o no? Y si no he terminado una carrera, y si no tengo trabajo, y si no he sido estable en mis empleos, y si no he sido una persona responsable, y si gano un sueldo y me compro el último iPhone, ¿verdad? Y no pienso en nada más sino en darme ese gusto, pero no soy un hombre proyectivo, prospectivo, que me cuido, que empiezo a ver un futuro compartido. Porque no espere hasta el matrimonio para ver un futuro compartido. Porque es demasiado tarde a veces. Este futuro, esta visión conjunta, compartida, se desarrolla desde el noviazgo y siempre tiene que ver con el propósito de Dios, siempre. Usted no diga, yo quiero una novia para pasarla rico, besarla y llevarla al cine. No diga así. Más bien diga, yo quiero una novia que me ayude a honrar al Señor y a cumplir el propósito de Dios. Yo quiero servir con mi novia al Señor. Me gustaría servir en tal ministerio con mi novia. Quisiera que mi novia fuera adoradora, fuera diácona, fuera maestra de niños, fuera una mujer que predique, fuera una líder en la iglesia. Quisiera que mi novia fuera. ¿Para qué, hermano? Porque ahí usted está metiendo un propósito de Dios. Si no lo mete, va a ser muy difícil que usted pueda cumplir esto. Marido de una sola mujer. Si se acostumbra usted a que todos contra todos, ¿sí? Esta niña ha pasado por todos los muchachos, este muchacho ha pasado por todas las niñas. Entonces, si no se acostumbra a ser un serio en eso, en el día de mañana el matrimonio va a ser exactamente lo mismo. Y va a considerar que tiene el derecho de seguir jugando con el afecto de las personas. Es más, se va a considerar que no tiene responsabilidad de guardarse para una sola persona. Y esto es un concepto básico en el matrimonio. La mayor queja de las personas cuando se van a divorciar es, esta persona no era exclusiva para mí, sino que tuvo otras personas. Note eso, hermano, eso es destructivo, totalmente destructivo en una relación matrimonial. Por eso cuando él dice, marido de una sola mujer, no lo dice porque, ay, lógico, pastor, pues marido de una sola mujer. No, no lo está diciendo en ese sentido. Está diciendo, verdaderamente tiene que ser una persona que aprenda a ser fiel en una relación. Porque cuando es fiel en una relación, será fiel también en la relación con su iglesia. Qué interesante esto, nos está enseñando un principio de fidelidad. El principio de fidelidad no es solamente en los negocios, ojo con esto, no es solamente en el amor a una mujer, también es fidelidad con la iglesia. Si uno es fiel con su iglesia, si uno es fiel con una mujer, aprende a ser fiel en todas las cosas en la vida. Y eso, hermano, usted tiene que aprenderlo tarde o temprano. Así como tiene varias mujeres, el día de mañana puede tener varias iglesias. Y eso no está bien porque no va a crecer ni a dar fruto en ninguna. ¿A qué iglesia vas tú? No, hoy voy para el avivamiento. Mañana no, pues en la carismática. Y paso mañana, me gustó también aquí Ríos de Alabanza. Es de todas, pero no es de ninguna. La fidelidad, la pertenencia, hermanos, son principios claves que de formarse en los jóvenes van a producir como resultado, hermano, que también siendo un ministro de Dios vas a conservar ese principio activo en tu vida. Marido de una sola mujer, qué interesante. Después decía sobrio, equilibrado, prudente, que sabe guardar secretos. Sabe guardar secretos. ¿Qué es prudente? Hay un accidente en la esquina. El panadero que iba en una cicla se cayó y hay un carro al lado. Ojo con esto, hay un carro al lado, el panadero se cayó y está al lado. Usted salió, vio la escena, entra y dice, y le preguntan, ¿qué fue lo que vio? Y dice, no, un carro atropelló al panadero y resulta que el panadero se murió. Yo vi eso lleno de sangre, estaba bien feo eso. Ahora, ¿le consta que se murió? ¿Le consta que el carro lo cogió? ¿Le consta que era el panadero?
Todo lo demás usted se lo inventó y lo añadió. Eso, hermano, es ser imprudente. Agregarle a la historia. A nosotros nos fascina agregarle a las historias, especialmente cuando se trata de las motivaciones de los demás. Entonces, agregarle a la historia es ser imprudente. Es ser imprudente. No, es que yo me imaginé, yo sospeché, yo usé el don del sexto sentido y me imaginé que era el panadero, me imaginé que había muerto, pero no me consta. ¿Sí? Nunca decimos no me consta, decimos todo lo demás que nos hemos inventado. ¿Usted se imagina un ministro de Dios imprudente? ¿Sabe lo que me contó el John? Y se lo digo al Diego, y Diego se lo dice a Ana María. Ya toda la iglesia lo sabe. ¿Por dónde comenzó el chisme? Por la persona que menos debía haber comenzado, por el pastor. Esto es delicado. Usted no sabe cuánta información manejamos los pastores. Y tenemos, hermano. Ahora, ¿solo los pastores o todos? ¿Cierto? Si usted como diácono llega y saluda al hermano, usted está en la puerta, usted llegó temprano y usted es el diácono ese día en la puerta y el culto comienza a las 8 a las 6:30 y usted se para en la puerta y llega una persona a las 7 y dice, bonitas horas de llegar. Si usted es el diácono y recibe a la gente, se le iba haciendo como tardecito, ¿no, mijo? ¿Cuándo no? Genio y figura hasta la sepultura, llegando tarde. Imagínese un diácono así en la puerta. Espanta a toda la gente de la iglesia. Entonces la prudencia, hermano, es muy importante para hacer el ministerio. Dejar de ser chismosos y chismosas. Dicen algunos que ese es el deporte colombiano. El chisme, echar lengua a todo el mundo. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado, especialmente jóvenes, de verdad les digo, tengan cuidado con el chisme. El chisme es contar cosas que no se deben contar o agregar cosas que no nos consta, ¿sí? O suponer y contar nuestras suposiciones. Entonces somos demasiado creativos y contamos cosas. Entonces ahí ya se forma el chisme. Tengan muy cuidado con eso porque el chisme destruye relaciones. El chisme destruye discípulos. El chisme destruye la obra de Dios. Por eso es que es tan importante mantenerlo cuidado. Luego sigue, decoroso, que adorna la doctrina con buenas obras y palabras correctas. Hospedador, que sabe preparar un espacio para otras personas, en el corazón y en el hogar. Apto para enseñar, es decir, que tenga revelación y entendimiento y sepa comunicarlo, las verdades de Dios a la iglesia basadas en la palabra del Señor. Note todas estas características. No dado al vino, ¿recuerda cuando hablamos del vino? ¿Sí? Hace 8 días hablamos de eso, ¿verdad? El Señor nos dirigió, nos inspiró por el Espíritu Santo para hablar de eso. Pero si usted tuvo problemas con el vino en el mundo, lo peor que usted puede hacer es ser tentado y volver a tomar vino. Entonces, si usted va a una reunión cristiana y usted es el primero que dice, venga, nos tomamos uno, tenga cuidado porque por uno solo se puede perder el hermano. La Biblia dice que aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos, más le valiera ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. ¿Por qué? Porque usted no puede ser piedra de tropiezo para otros. Usted no le ve nada de malo. A usted no le implica ningún problema tomarse una cerveza. Pero si usted va con los de la cédula, los del grupo, los de la iglesia, y sale, y usted es el primero que dice, tomémonos uno, usted no sabe cuál de allí, hermano, tuvo problemas con el alcohol, con la bebida, tuvo adicción con la bebida, y basta ese solo trago para que vuelva al alcohol. Eso es algo delicado. Usted no lo sabe, porque usted no se entera de la vida de su hermano. Entonces, en ese sentido, podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Ay, pastor, pero entonces no podemos tomarnos ni un vino. Cuando la Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo, toma un poquito de vino. ¿Sí? ¿Sabía eso? Que Pablo le dijo a Timoteo que tomes un poquito de vino por causa de la salud. Mira el 5:23. Dice, ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa de un poco de vino. Pero mira por qué. ¿Por qué le dice que use un poco de vino? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, el agua no era tratada en esa época con los procesos de hoy. Luego, cuando él tomaba agua,
podría desarrollar enfermedades digestivas. Y de hecho Timoteo parece que sufría de enfermedades digestivas. Entonces Pablo le dice, usa el vino porque viene procesado, viene tratado. No va a tener infecciones, bacterias para tu estómago porque tú estás teniendo enfermedad. O sea, era un método terapéutico para cuidarse. Pero nunca le dijo, tome vino. Porque usted se imagina un pastor que tome vino y que enseña a los demás discípulos a tomar el vino. Una vez fuimos a un matrimonio en otra iglesia, no quiero mencionarlo, y nosotros terminamos el matrimonio, estamos sanos, bien, y de repente eso llegan y dicen, listo, ahora sí la recepción, y eso van corriendo las bancas y desde el pastor a todos los líderes rumbeando ahí, echándole y trago y toda esa cosa, y uno dice, pero ¿cómo así? Porque el ejemplo comienza por nosotros. Ahora, usted sabe que yo no soy legalista en ese sentido. Uno puede acompañar una carne con una cerveza, si no hay ningún problema. Pero incitar a otros, motivar a otros, llenar una reunión con personas de la iglesia donde yo pongo el vino en el centro, tenga mucho cuidado con eso. No le recomiendo hacerlo. Yo sé que a los jóvenes les encanta y se sueñan una chimenea, el vino, el queso, una buena música y no sé qué, y eso les encanta, ¿sí? Pero, por favor, absténgase de hacerlo con las personas de la iglesia. En las reuniones, usted no cite reuniones y ponga el vino de primero. ¿Sí? Si usted cita a los hermanos y les pone eso, es como ponerle la carnada al pez, claro, va a picar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Lo dijimos en Proverbios 23, 29, dijimos, ¿para quién será la ay? ¿Para quién el dolor y para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas y para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio del mar, o sea, como el que está en la punta de un mastelero, perdido. Entonces, pastor, ¿cuál es la doctrina de la iglesia? No tomamos. No tomamos, para efectos prácticos. Nuestras reuniones de oración son de oración. Y el testimonio de un líder, muy importante, que ningún líder sea fotografiado en Facebook alrededor de la bebida, de la cerveza. ¿Por qué? Por causa de los demás. Pablo dice que nosotros tenemos que cuidar la conciencia de los hermanos. Entonces, tal vez para ti, en tu conciencia no te molesta, pero ten cuidado si molesta la conciencia de los demás. Y Pablo le dice, por causa de tu hermano, entonces no lo hagas. ¿Por causa de qué? No de tu conciencia, sino de la conciencia de tu hermano, entonces no lo hagas. ¿Verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y él dice, todo me lícito, pero ¿qué? Ustedes se lo saben. Todo me lícito, pero no todo me conviene. Todo me lícito, todo me edifica. Y todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Y esto sí que es bien importante. El siguiente, no sé a quién le cae esto, hermano, no pendenciero. Es acerca de buscar problemas o pleitos. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales son clave en un ministro para adornar la iglesia de Dios. Es el que ve un problema ajeno y se mete. No solo pone en problemas, sino que enreda a los demás con su conducta. Busca pleitos ajenos. No es mi problema, pero yo me meto. Lo que es con él, es conmigo. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, entonces si alguien se va a meter con Juancho, es conmigo también. ¿Quién te mandó? ¿Y quién te llamó? El problema fue con él. Déjalo que lo arregle en ese círculo. Pero si lo agrandas el círculo, ya no va a ser el problema entre dos, sino entre 4, 8 y 12 y 16 personas. Nosotros nos ha pasado, ¿cierto, mami? Empieza un problema entre dos y se vuelve de 30. Y aquí unas 30, porque metió la familia del uno y vamos a revelar también y el otro, y como si se tratara de eso, ¿verdad? De un problema grupal. No, esto empezó aquí, dejémoslo acá. Solucionémoslo en ese nivel. No pendenciero. El pendenciero es amargado y no perdona. Es complicado, se complica al punto que no produce paz en un equipo. Y es mejor alejarse del pendenciero. Pendenciero es el que busca camorra con todo. No me parece. ¿Has escuchado esa frase? Uy, si hay algo que a mí me raya, a mí como pastor me raya, es eso. No me parece.
porque es pendenciero. Hay más formas de decirlo. Puede decirlo, no me parece, o puede decir, no estaré tan de acuerdo porque tal cosa. Es lo mismo, pero no me parece bien agresivo. No me parece. ¿Y qué va a hacer? No, un momento. Sí, hay gente, hermano, que aprendió a solucionar los problemas, los conflictos así, que es agresiva por naturaleza, y en el mundo fue así, pero no tiene por qué ser así en la iglesia. Si algo no le parece a usted, hay formas de expresarlo, de comunicarlo. Hay ambientes y hay momentos para hacerlo. Yo al principio, ¿cierto, Amandita? Cuando veníamos al culto, uno como predicador tiene que estar en disposición con el Señor para poder compartir la palabra. Justo antes del culto, ¡pum!, un chicharrón. Y venía alguien con esos problemas y nosotros aprendimos que eso lo mandaba el diablo para cargarnos a nosotros, porque perdíamos la libertad para predicar la palabra del Señor. Entonces usted va a salir a la iglesia y justo algo pasa. Usted va a bautizarse, preciso, le pasa un problema. Usted ahí sí se compromete a hacer la escuela y algo le pasa. ¿Por qué? Porque Satanás sabe eso y lo enreda con los problemas. Con los problemas. El pendenciero es amargado y no perdona. Usted es una persona perdonadora. No le pido que sea el más santo de todos, pero le pido que sea una persona conciliadora. Le pido que apele a la buena fe de los demás. Esto es muy importante, porque nosotros los colombianos siempre vemos la mala fe de los demás. Tenemos una habilidad para notar la mala fe de todos y decir, eso fue porque se lo propuso. Él me hizo esto porque le caigo mal. Y le añadimos el por qué. Y resulta que así no es en la Biblia. No pendenciero significa que usted es pacífico, es una persona con la cual se puede hablar, se deja hablar. Y mucho más si es un líder de la iglesia del Señor. Siguiente, no codicioso. No codicioso. Está en el 3:3. No codicioso. Dos personas que me lean. Job 5:2, Claudita, Job 5:2 y Diego, Salmo 10:3. Y Mile, Proverbios 15:27. Son 3 citas. Job 5:2, Salmo 10:3 y Proverbios 15:27. Leamos el primero. Job 5:2. Claudita. ¿Puedes repetirlo, por favor? Es tan claro, mira. Se mueren de celos y envidia. La codicia es envidia. Envidiar lo de los demás. Y hermanos, no dejemos que la envidia Yo estoy preparando un mensaje que se llama la envidia. Voy a hablar acerca de la envidia. Porque nosotros los colombianos no nos gusta que los demás progresen más allá de lo que nosotros progresamos. No nos gusta que los demás sean honrados, que los demás tengan premios, que los demás ganen cosas. Y si nosotros no las ganamos. Hay una competitividad feroz entre nosotros. ¿Sí? Pero eso es codicia. Salmo 10:3. Diego. El malo bendice ¿al qué? Al codicioso, pero desprecia a Jehová. O sea, está mal ser codicioso. Y Proverbios 15:27. Alborota su casa el codicioso. O sea, no descansa. Ahora, ¿recuerdas uno de los mandamientos? Dice, no codiciarás, ¿qué? Bueno, y podemos trasladarlo a las mujeres también. No codiciarás, ¿qué? El hombre de tu prójima. O sea, no codiciarás la mujer del prójimo y no codiciarás el hombre de tu prójima. Esto es bien claro, hermanas. O sea, nuevamente repetimos aquí, marido de una sola mujer, y ahora podríamos añadir también esposa de un solo marido. Esposa de un solo marido. Usted me dice, pero pastor, porque ahí tengo la razón o no. Bueno, el codicioso no tiene paz y desea algo y no para hasta conseguirlo. Usa los medios que sean necesarios para obtenerlo, así sea a costa de los demás. El codicioso no para. Ese fue el pecado de Acán, que lo llevó a tomar las cosas que no le pertenecían, que eran para Dios. Por eso cuando alguien no diezma, es un codicioso. Porque dice, el 10% es del Señor, pero si me lo gasto yo, es mío.
Estoy codiciando lo que no me pertenece. ¿El 10% de quién es? Del Señor. Si yo no diezmo, yo soy un codicioso. Entonces la codicia nos lleva a tomar cosas que no nos pertenecen. Empieza por un fuerte deseo y después se convierte en una necesidad sin la cual no podemos vivir. He visto jóvenes que no tienen para comer, pero gastan el último iPhone de moda. ¿Qué sentido tiene eso, hermano? Vamos para el encuentro. No, no tengo, pero me compré este iPhone de 1.300.000. Por Dios, no está siendo sabio, ¿sí? El que no es codicioso es equilibrado en sus gastos. Sabe hasta dónde puede gastar, invertir, progresar. No es desmedido. Si usted quiere vestirse con solo ropa de marca, sabe que le va a salir costosísimo. ¿Cuánto vale una camisa polo? ¿Cuánto vale? 250, entre 180 y más. Si es original, ¿no? Porque se consigue también la chivis. Pero si es original, 200.000 pesos. Y entonces tengo la del lunes, la polo del lunes, la del martes, la del miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí? Pero debo toda esa plata. Eso no es sabio. No es sabio. No sea marquero. No sea marquero. ¿Sí? Todos los pantalones tienen que ser de marca. Si Dios le provee para eso, gloria a Dios. Pero si hay otras prioridades, si usted deja diezmar por eso, está mal hecho. Es un codicioso. Siguiente, amable. Ahora vamos a las positivas, ¿no? Porque no todo es negativo. Usted dice, ay, pastor, pero solamente las negativas. No, también aquí vienen las positivas. Amable. La amabilidad es parte del ministerio pastoral. Un pastor debe pedir las cosas amablemente, exhortar con amabilidad y ser cauto y honesto. Esto es muy importante. Todo líder, todo pastor, todo hombre de Dios debe ser amable. Yo he conocido pastores que son antiamables. Es decir, todo lo contrario a la amabilidad. La gente les camina, claro, la gente les obedece, pero no a través de la amabilidad. Sí, yo puedo pararme a regañar a toda la iglesia y decir, ustedes son impíos, pecadores, no vienen los miércoles al estudio bíblico, y regañarlos y tendría en parte razón. Pero yo no quiero poner esta carga sobre la gente, ¿verdad? Y maltratarlos porque no hacen lo que yo quiero. Yo tengo que ser amable. Si alguien viene aquí es porque le nace, porque tiene hambre y sed del Señor, de la palabra, porque quiere progresar, porque quiere ser mejor creyente, mejor cristiano, pero no por imposición o por obligación. Avaro es la siguiente. Avaro tiene mucho que ver con la codicia, pero la avaricia, según Colosenses 3:5, dice que es idolatría. En ese concepto cabe el amor al dinero, pero también cabe la tacañería, no invertir o no gastar en los demás o en personas con necesidades. No sea tacaño. Díganle que está a su lado, no sea tacaño. Ya sabe, ¿no? Cuando va a dar un regalo, no sea tacaño. Cuando va a invitar a alguna parte, no sea tacaño. Si va a invertir, hágalo bien. Si va a invertir, hágalo. Usted se sabe esa que de una viejecita que murió en un rancho, pobre. Y cuando murió fueron y miraron debajo del colchón, estaban millones de pesos debajo del colchón. Y ella vivía como una pobre miserable, pero estaba acostada encima de todo el dinero que ella tenía. Hay mucha gente que vive así, que vive con avaricia. Eso es avaricia. Cuando usted ve la necesidad de los demás y no ministra su necesidad. Usted tiene para pagar la escuela, pero ve al hermano que no tiene para pagar la escuela. Usted puede sembrar siempre en esa persona. Usted tiene para ir al encuentro y ve al otro que no puede ir al encuentro. Usted puede decirle, yo te ayudo con la mitad. Y eso es bíblico, está bien hecho. Sembrar en el otro. Siguiente, que gobierne bien su casa. Porque si no la gobierna bien, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué es más fácil, gobernar la iglesia o gobernar su propia casa? La casa es más micro, ¿no? La iglesia es más macro. Pero si no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Que gobierne bien la casa. Ahora, gobernar, hermano, se refiere a administrar, se refiere a la administración. Usted tiene que ser bueno administrando. Poco o mucho lo que Dios le ha dado, administrelo con sabiduría. ¿Amén? Siguiente, neófito. Dice en la Biblia, no un neófito. El neófito es aquella persona que está comenzando su vida espiritual. No sabe de la Biblia, no sabe de asuntos de la iglesia
Y más bien, en lugar de ayudar, puede generar confusión si ponemos en esa persona una responsabilidad de liderazgo. Por eso, para ser líder no puede ser un neófito, ni un pastor neófito. Por eso a Timoteo Pablo le dice, no pongas neófitos en el liderazgo. ¿Por qué? Básicamente le dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, que se sienta más que los demás y empiece a maltratarlos, a mandarlos. Hay personas que cuando llegan al liderazgo jamás han mandado en su vida a nadie. Nunca, no han tenido un empleado, no han tenido alguien bajo su cargo, en la oficina no han tenido nadie y entonces mandan mal, porque abusan del poder. Es eso lo que está diciendo Pablo. No una persona que abuse de su autoridad y de su poder, sino una persona que sepa quién es en Cristo, que sea equilibrado. ¿Para qué, hermano? Para que no caiga en la condenación del diablo. Dice que el diablo se aprovecha de las personas cuando son neófitas. Entonces, por eso es que ahora entiende por qué nosotros no colocamos un líder sino hasta que cumple ciertos requisitos. Que sea bautizado, que tenga las escuelas bíblicas por lo menos hasta el grado de líderes o de liderazgo, que sea una persona que tenga buen testimonio, que no tenga problemas todavía de inmoralidad, de malos testimonios, etcétera. Y a esa persona, ahí sí la ponemos en el liderazgo. Entonces, pastor, ¿por qué yo llevo aquí 3 semanas y no me han puesto en el liderazgo? Porque la Biblia dice que no te podemos poner en el liderazgo, sino que eres un neófito. No es una palabra fea o algo así, no es peyorativa o excluyente. No, es la forma de referirse a las personas nuevas. No puede ser. Yo he escuchado de testimonios de hombres que los ponen al pastorado al año de ser cristianos. Y algunos casos se dan que está bien, ¿no? Pero en muchos casos no, se quema la persona, porque hay mucha responsabilidad. Siguiente, que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera, mis hermanos? Versículo 7. Exacto, los impíos, los no creyentes, los incrédulos. Pero si viene algún incrédulo y dice, oye, Cecita se congrega aquí, es que yo lo vi con una señora que no era su mujer y es una persona no creyente. No solamente el diablo se alegra de esa situación, ¿verdad? Sino que adicionalmente le restriega en la cara a los hijos de Dios su pecado. Y eso es algo muy grave. Entonces, que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, que ningún no creyente venga para acusarle. Bien. Siguiente, requisitos de los diáconos. Aquí no nos vamos a demorar mucho. En el capítulo 3, versículo 8, leemos: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, y los diáconos, repite ahí, sean ¿qué, hermanos? Marido de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe de dónde viene la palabra diácono? ¿Quién me dice? ¿Diácono qué significa? Teóloga allá, servidor. Servidor. Diácono es servidor. Entonces la historia de los diáconos dice que ellos se originaron cuando hubo necesidad de servicio en la iglesia. Si usted es nombrado diácono, sepa que está puesto para servir. Ah, no, pastora, a mí no me diga eso. Si yo no le voy a lavar los baños, me contesta uno, entonces no eres un diácono. No, pastora, a mí no me ponga en la puerta, eso es muy, yo doy para más. Sí, yo sé, te estoy probando tu carácter, pero si es en la puerta, es en la puerta, hermano. Bueno, pastor, está bien, voy a servir al Señor. Cuidando los carros. El día de mañana estaré en el púlpito, pero fíjate que Dios nos da gradualmente las cosas, los privilegios no los ganamos. No los ganamos. Entonces primero sirva al Señor humildemente y luego el Señor lo va a colocar en grandes posiciones de liderazgo. Así es. A mayor posición, mayor responsabilidad, ¿verdad? Entonces los diáconos siempre fueron personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría de Dios. 3 características importantes en un diácono. De buen testimonio. ¿Qué es el testimonio? Anita, ¿qué es el testimonio? Tú ya sabes qué es el testimonio, ¿cierto? Tus acciones, es lo que haces, cómo vives tu fe y tu cristianismo, ese es tu testimonio. ¿Cómo eras antes de llegar a Cristo? No pregunte, ¿cierto, pastor? No se meta en eso. Bueno,
Tu testimonio no era muy bueno antes de conocer a Cristo, pero ahora en Cristo tiene que ser un buen testimonio. Y dar buen testimonio. ¿En donde? En la universidad, en los compañeros de trabajo, en el internet, en tus palabras, en tu chat. Si el Espíritu Santo viera tu chat, ¿qué diría? Uy, parce, no sea. ¿Sí? ¿Ustedes escriben así? No, eso es peor. No, ahorita no. No, ahorita no. O sea, tu lenguaje tiene que cambiar. Yo les dije, es que hay jóvenes que todavía se les pega y hablan así. Qué vieja tan bueno, qué no sé qué. No, hermano, no, ya no hablamos así. Ya no. Ya nos cuidamos. ¿Sabían esto? Hablo a los varones, que hay mujeres que se sienten intimidadas porque las miradas de los hombres en la iglesia son morbosas. El pastor, no me gusta tal persona, me mira morbosamente. Y son de aquí de la iglesia. Hasta la mirada, hermano, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Entonces, ojo con esto. Métase con Dios en eso. Sea lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría. Le nombro algunos de los diáconos del primer siglo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Dio su vida por causa del evangelio. A él fue revelada la gloria del Señor en la manifestación cuando fue apedreado en el momento de su muerte. Repitió las mismas palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Felipe fue otro de los evangelistas. Él aparece en Hechos 8, fue un hombre usado por Dios, predicó en Etiopía, conoció a Cristo, conoció a Cristo hasta nuestros días a través de la predicación de Felipe, y sigue siendo un país con alto porcentaje de cristiano por el testimonio de una sola persona. En Juan capítulo 13, el primer diácono por excelencia, ¿quién fue? El Señor Jesús. Lavó los pies de los discípulos tomando la toalla humildemente y le lavó los pies a esos hombres. Entonces, esas características de los diáconos, que sean honestos, transparentes y sin doblez. ¿Qué significa la palabra doblez? ¿Alguien me dice? Que tenga dos caras. Hipocresía. Sin hipocresía. Sin falsedad, sin hipocresía, porque pueden contaminar al resto de la iglesia si no se cuidan de la falta de sinceridad. No hay nada que duela más en la iglesia que la falta de sinceridad. Los diáconos son servidores que acompañan al pastor, le ayudan a realizar el ministerio de Cristo, representan al Señor y sirven a Dios aunque no son pastores. Pero tienen mucha responsabilidad. No debe ser dado a mucho vino, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, deben guardar el misterio de la fe, deben ser sometidos a prueba primero. O sea que no se le extrañe, hermano, si algún día lo ponen a prueba. Está en la escuela bíblica y lo mandan a prueba, a un ministerio, y luego regresa. ¿Cómo estuvo el informe de los pastores? Si lo mandaron a usted a la iglesia infantil, si lo mandaron a una ciudad, a Faca o a Cajicá, luego hay un informe. Y este hermano se portó bien, fue un responsable, fue un hombre de Dios, oró, mantuvo el testimonio en alto y dio testimonio del Señor. Lo recomendamos para que siga sirviendo al Señor. Está bien. Dice, sean puestos a prueba primero. Es decir, nosotros en nuestro comportamiento somos evaluados, en nuestras decisiones, en cómo vivimos, en cómo somos con otras personas. Es decir, deberíamos probar en todo a un ministro antes de tenerlo en el ministerio. Alabanza, Javi, ¿pruebas a los músicos en su fidelidad, en su testimonio antes de ponerlos a ministrar? A eso se refiere. Las danzas, ¿probamos a las niñas de las danzas antes de ponerlas a ministrar? ¿Sabemos cómo viven? Si son cristianas, si tienen buen testimonio, si se comportan decorosamente, si se visten decorosamente, porque eso lo hablamos en el capítulo 2, si no estoy mal, acerca de vestirnos decorosamente para el Señor. Probemos, no tiene nada malo probar. Ay, pastor, van y se sienten, que se sientan. Pero mira, sí, que se sientan, porque yo me paro aquí y dice esto. Mira esto, dice, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si se siente, hermano, ya está siendo probado en su carácter. Entonces no nos opongamos a que nos prueben, a que primero nos midan, nos evalúen y luego sí, cuando hemos cumplido con eso, nos pongan a ministrar. Esto es muy importante. Y también maridos de una sola mujer.
Ahora, mi hermano, quiero terminar el estudio de Primera de Timoteo. Me gustaría que hay muchos deberes, usted puede ver, bueno, básicamente la apostasía. Vamos a hablar acerca de esto. En el capítulo 4, el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ¿a qué se refiere apostasía? Usted quiere anotar, apostasía viene de una palabra en griego que significa revuelta, revuelta. Y se refiere a la rebelión contra el poder gubernamental, sea el rey o la patria. Ese es el primer significado. Es decir, es la rebelión contra el poder gubernamental. Ahora, ese significado se conserva en otros pasajes de la Biblia, pero llegan a la raíz hebrea que significa rebelarse, rebelarse. Ahora, ya cuando hablamos de la parte bíblica, en este caso del pasaje que nos ocupa, señala en sentido amplio rebelión contra Dios. O sea, apostasía, ¿qué es? ¿Rebelarnos contra quién? Contra Dios. Es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir falsos dioses o por desviarnos moralmente de la ley del Señor. En otras palabras, había ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento, cuando la gente dejó al Señor y empezó y volvió nuevamente a la idolatría. ¿Qué es un apóstata? Por ejemplo, aquel que llega a la iglesia del Señor, conoce la verdad bíblica revelada, pero se devuelve otra vez a adorar ídolos. Llega a la fe, negó la fe al devolverse otra vez a la adoración de ídolos. Eso se llama apostatar, dejar el camino del Señor para volver otra vez a un camino de idolatría, o para simplemente vivir conforme a cómo vive el mundo. En otras palabras, si quiere la definición clara de apostasía, es abandonar la fe. Abandonar la fe. No sea una persona que usted abandona la fe, bien sea por ser arrastrado del error, o por apartarse del Dios vivo, o por la enseñanza de falsos maestros. Cualquiera de estas tres. Porque habrá falsos maestros también. Aquí dice que habrá mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Usted recuerda alguna religión donde prohíban casarse a los ministros de Dios? La Iglesia Católica. ¿Sabía usted que Pedro fue casado? ¿Cuántos saben que Pedro tenía suegra? Entonces, que si tenía suegra, ¿qué era Pedro? Casado, era un apóstol de Dios. Entonces, ¿de dónde? Y si como dice la iglesia tradicional, él fue el primer papa, entonces ¿por qué los sacerdotes no pueden casarse? ¿Y de dónde vienen todos los escándalos de pederastia de los sacerdotes de la iglesia católica? Precisamente la prohibición de que no pueden casarse. Entonces, note esto, hermano, apostasía es alejarnos de la sana doctrina para volver a vivir una vida conforme al pecado o conforme a la idolatría o a otras enseñanzas extrañas a la palabra de Dios. Hay muchas partes en la Biblia donde se habla de la apostasía. Leamos, por ejemplo, vamos a ver, Juanita, 2 de Pedro 3:17, 2 de Pedro 3:17, y se prepara John, por favor, Hebreos 6 del 4 al 8. Hebreos 6, 4 al 8. Y Steffi, ¿me puedes ayudar por favor con Hebreos 10, 26 al 29? Hebreos 10, 26 al 29. Entonces empezamos. Segunda Pedro 2, dijimos. 3, 17. Ok, léelo por favor. Caigáis de vuestra firmeza. Hoy estaba firme en Cristo y mañana te me devuelves. Eso es apostasía. Es un pecado muy grave en la palabra de Dios. Segunda cita. Dijimos Hebreos 6, 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Porque la que produce espinos y abrojos es reprobada,
está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Es muy delicado apartarse uno del camino del Señor. Después de haber conocido la verdad, ser iluminado por el Espíritu Santo, aprovecharse del don divino, el don celestial de la palabra de Dios y devolverse, dice, es imposible que los que recayeron sean renovados para arrepentimiento. O sea, no habría una expectativa, una esperanza de restauración para ellos. Muy delicado, ¿no? Y la última cita dijimos, ¿cuál es? Hebreos 10, 26, 29, Tef. Exactamente. Cuando dice hacer afrenta al Espíritu de gracia, es que tú recibiste al Espíritu Santo, has disfrutado del Espíritu de Dios y de repente le das la espalda a todo eso que has vivido y te devuelves a vivir como vivías antes de ser cristiano, abandonando la fe, dándole la espalda al Señor y negando la fe que una vez te fue a ti provechosa. Eso se llama apostatar de la fe. Qué pecado tan grave, hermano. No deberíamos tenerlo nunca, jamás. Yo llevo 27 años llevamos ya con el Señor. Más o menos 27 años ya con el Señor. Como diría un anciano de los mártires de la fe, 27 años he servido al Señor y Él no ha hecho sino amarme y bendecirle. ¿Cómo podría yo negarle a aquel que me ha causado tanto bien? No podemos negar al Señor, hermano. ¿Ok? Mucho más si tú eres bautizado, si fuiste un líder, si has sido un siervo de Dios, si has sido una persona que Dios usa. Mantente firme, hermano. Se puede mantener uno firme. Todo Timoteo es acerca de mantenerse firme. Quiero terminar hoy con esto. Hay mucho más material, pero quisiera terminar hoy con estas últimas palabras. Cuando el apóstol dice lo siguiente. Puedes ir al capítulo 6, en versículo 11 y 12. Dice lo siguiente: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Él está diciendo, hay una batalla que tienes que vencer, hay una batalla que tienes que soportar. Ahora, por favor, en 2 Timoteo 5 al 8, como la forma como él termina, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo, ¿no? 3 cosas que tú tienes que reservar para el final: pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Que al final, hermano, de todos los tiempos tú puedas guardar la fe, pelear la buena batalla y acabar la carrera. Y termina Pablo diciendo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos. Vamos a ponernos en pie y a orar. Terminar este estudio de 1 y de 2 Timoteo. Nunca pretendimos dar un estudio exegético versículo a versículo, pero el Señor nos ha guiado a lo largo de estos miércoles con las cartas del pastor que había en el corazón. Quiero terminar diciéndote, hermano, que si tú eres llamado o llamada para servir a la iglesia y eres joven, debes tener en cuenta lo siguiente: debes tener nutrición con las palabras de la fe y la buena doctrina. Debes ocuparte en la lectura de la palabra de Dios, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el espiritual tiene promesa de la vida presente y de la venidera también. Dice Pablo: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y al joven le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue puesto mediante imposición de las manos en la iglesia por el presbiterio. Jóvenes deben saber, los que sirven al Señor, que Josías comenzó de 8 años a reinar y Dios lo utilizó durante 22 años, sirvió al Señor. Que el joven Josué nunca se apartó del tabernáculo
donde estaba Moisés sirviendo al Señor. Que Daniel fue un muchacho de 17 años cuando fue transportado a Babilonia, su casa quemada, su ciudad acabada, su religión atacada, pero aún así decidió no contaminarse con la comida del rey. Que Timoteo, aunque era joven, era un predicador lleno de fuego del Señor, y recibe la exhortación de Pablo cuando dice: no descuides el don que hay en ti, aviva tu corazón. Y finalmente, para todos los jóvenes que están aquí, el apóstol Juan les dice en 1 Juan 2, 13 al 14, dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Declaramos, Señor, que la juventud, Señor, en esta iglesia va a vencer al maligno, Señor. Declaramos que serán jóvenes de testimonio, que van a terminar bien la carrera, Padre. Que los jóvenes en este lugar van a servirte, Señor. Que no van a descuidar el don que hay en ellos, que fue puesto, Señor, por el llamado genuino de Dios. Señor, que vamos a cumplir, que vamos a ser sobrios, equilibrados, justos, santos, dueños de nosotros mismos. Señor, maridos de una sola mujer y de un solo hombre en el caso de ellas. Y Señor, declaramos, Padre, que habrá bendición en esta casa, Señor, por jóvenes que han vencido al maligno, Señor, que se levantan, Señor, y son sujetos a las autoridades. Pero también declaramos que los jóvenes en este lugar, Señor, van a servir con integridad a Cristo. Padre amado, bendecimos a toda esta generación de jóvenes, Señor, que se están preparando para servirte, para el ministerio, y declaramos, Señor, que no hay mejor generación que esta generación que te sirve, Padre. Oh Señor, gracias por estas cartas que avivan nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, bendícelo y vamos a adorar al Señor.